que se está tratando. Escuché una vez de una predicación. El pastor que estaba predicando, o el obrero que estaba predicando, utilizó una cita bíblica que está por allá en Hebreos, Santiago, no recuerdo, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos, gracias, hermano. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este hermano empezó a predicar su mensaje basado en este texto. Y él empezó a decir: en las manos de Dios todo es gracia, en las manos de Dios todo es bendición, en las manos de Dios estoy seguro. Ese texto no dice eso. ¿Expliqué? Ahora, ¿es cierto que en las manos de Dios hay bendición, sí o no? Sí hay bendición. En las manos de Dios estamos seguros, hermanos. No hay mejores manos en las cuales podamos estar. Pero el texto que él usó no tiene nada que ver con esas verdades. ¿Me explico? El texto que él usó tiene que ver con un juicio de parte de Dios contra aquellos que rechazan y se rebelan a la misericordia y la gracia de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Textos así. Padre, hermana, siéntese, Dios le bendiga. Textos así que no tienen nada que ver con aquello que se pretende enseñar basándose en esos textos. ¿Me explico? Cuando el Señor Jesucristo establece a la iglesia en la tierra, Él establece ciertos lineamientos, ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas normas para la iglesia. Uno de esos lineamientos es la necesidad de que el creyente tenga una relación viva y fuerte con el mismo Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, no concebimos o no podemos concebir una iglesia de Cristo sin Cristo. Es como las quesadillas en México. ¿Sí o no? Usted va y pide una quesadilla y le dicen: ¿de qué? Aquí en el norte sabemos que una quesadilla pues es de queso. ¿Me explico? Y allá le venden quesadillas sin queso. ¿Me explico? O sea, como que es algo que no se concibe. ¿Me explico? Entonces, no concebimos o no podemos concebir una iglesia cristiana sin Cristo. Y si viera cuántas congregaciones hay que se dicen cristianas. En alguna ocasión, esto es obviamente una ilustración, no es algo así que en tal iglesia fue el trono de gracia, ¿no? No. Pero dicen que una vez llegó un hombre mal vestido a la iglesia, harapiento, de esos que a veces andan vendiendo recogedores en las calles, ¿verdad? Que andan con la ropa toda llena de grasa y no precisamente de carro, sino de su propio cuerpo, hediondos. Los tenis, los zapatos, agujerados, pisaba un chicle y decía: es un motita de mora. Y llega hasta el altar, hermanos, en una iglesia alfombrada desde afuera hasta adentro, hasta el altar, hermanos. En el altar, hermanos, en el escenario, porque más que altar era un escenario, había un coro, todos vestidos con togas azules y unas esas que se ponen como bufandas doradas. Y allá en la orilla, hermanos, la mitad de la orquesta, y de la otra orilla, la otra mitad de la orquesta. Acá estaban metales, estaban percusiones, allá había metales también, pero había alientos de maderas, había cuerdas. Era toda una orquesta en la iglesia. No era palabra viva. Ya están allá imaginándose esta iglesia, ¿verdad? No era. Y llega este hombre, hermanos, hasta el fondo, hasta el frente, y se arrodilla en el altar. De repente llegan dos hombres, ¿verdad? Eran los guaruras del pastor, llegan y: oye, tú no puedes estar aquí. Ve a la iglesia en la que te metiste. No puedes estar aquí. Ve a lo que hueles, vas a contaminar aquí en el altar. Y lo sacaron. Allá en la puerta, le enseñaron a mirar: allá en aquella iglesia que está allá en el cerro aquel, allá puedes ir. Es que hombre se sienta ahí en el cordón de la banqueta a un lado del carro del pastor.
Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y se acerca el Espíritu Santo y se sienta junto con él y le dice, ¿qué tienes? Ay, Espíritu Santo, es que yo quería estar allá en el altar, quería derramar mi adoración, mi alabanza, quería rendirme a ti, pero no me dejaron, me sacaron. Dile que te quejas. Tú de perdida llegaste hasta allá, no me han dejado entrar. A veces, hermanos, hay iglesias que se dicen cristianas, pero no han dejado entrar al Cristo de la gloria. Bueno, eso es harina de otros hermanos. Ahorita la cosa, hermanos, es que nosotros mismos, la iglesia de Jesucristo, y los mismos pastores, a veces, como nos dice por ahí el buen Ezequiel, hemos desvirtuado la palabra. Y le hemos ido dando significados a la palabra de Dios que la palabra de Dios no tiene. Y le hemos dado propósitos que nunca el Señor tuvo para esa palabra. Nosotros mismos, una persona inconversa me dijo una vez, fíjese bien, y esto espero que lo recuerde ahorita. Una persona me dijo en cierta ocasión que para él la religión, es decir, la iglesia, el fútbol y la política son puro negocio. Y esto es cierto en muchas cosas, en muchas ocasiones. ¿Cuántos pastores, hermanos? ¿Cuántos pastores no condicionan el que una persona toque un instrumento en la iglesia si no diezma? No, usted no puede hacer esto porque no está diezmando. Usted no puede hacer aquello porque no está diezmando. No me puedo juntar con usted porque usted es un ladrón, no diezma. Cuidado con todo eso, hermanos. Hemos hecho mercadería en la iglesia. Yo sé que a lo mejor esto usted está diciendo, no, pues usted lo dirá, usted es el pastor. Usted sabrá, ¿verdad? No, pero usted sabe, hermano, aquí hemos enseñado la verdad sobre el diezmo. Creemos en el diezmo, practicamos el diezmo. Yo tengo desde los 17 años más, desde antes, practicando el diezmo. Creo en el diezmo, practico el diezmo, enseño a mis hijos el diezmo. Judith diezma, aunque usted no lo crea, ella diezma. Si yo supiera que eso es un fraude, no le diría, ¿sabes qué, mija? Tienes que diezmar. ¿Explico? Se enseña el diezmo y se practica el diezmo. Aquí la cosa, hermanos, es ese desvirtuar de la iglesia, de la palabra, hermanos, que hemos provocado como iglesia. Uno de los temas que más se ha desvirtuado en nuestros días, sin duda alguna, es el tema del avivamiento, hermanos. ¿Ha oído usted hablar del avivamiento? El tema del avivamiento, o que alguien menciona, aquí hay un avivamiento, algo así. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, tú no, porque tú estás recién llegado. Pero los que ya tenemos un cierto trayecto en la vida cristiana, sabemos o hemos escuchado alguna vez de lo que es el avivamiento, o de lo que entendemos por avivamiento. Y muchos han basado este texto, se han basado en este texto para hablar del avivamiento. Dice la palabra, por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Que avives el don de Dios que está en ti. Ok. Desde hace unos 20 o 25 años se ha hablado de un avivamiento que viene para América Latina. Y se ha dicho que ese avivamiento iba a empezar en Chihuahua. No sé si en el estado o en la ciudad de Chihuahua. Han pasado los años y el famoso avivamiento, tal como se esperaba que iba a llegar, nunca llegó. Lo que sí llegó a la ciudad, y no solamente a la ciudad, al estado, y no solamente al estado, al país, y no solo al país, a todo el continente. Lo que ha llegado es un mover emocional que ha cautivado a las iglesias. Y fíjense que la palabra cautivar viene de la misma raíz griega pharma, que significa hechizar. Y han cautivado a las iglesias de tal manera que si aquí no brincan, no hay libertad. Si aquí no saltan, o no se caen, o no hay esto, o no hay lo otro, no está el Espíritu de Dios.
Y se ha caído en un error al malinterpretar algunos textos, entre ellos esto, hermanos. Esto es lo que sí llegó. Yo hoy quisiera, por el Espíritu de Dios, que viéramos y analizáramos lo que pudiera llegar a ser el verdadero avivamiento en base a 3 o tal vez 4 preguntas que quisiéramos hacerle a la palabra y que la palabra nos responda. Primera pregunta que quisiera yo hacer, porque queremos hablar del avivamiento de la iglesia. Y le invito para que veamos esto, hermanos. Primera pregunta. ¿De qué está hablando Pablo cuando habla del don de Dios? Fíjense el versículo 6. Miren. Por lo cual te aconsejo que avives, esta versión dice que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se fijan? O sea que no estamos usando el don. O sea que, espérense. Porque no nos ha dado Dios espíritu, dice, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, no lo puse ahí, pero el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice el don de Dios? El Espíritu Santo dentro de nosotros. El don del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense que el texto no dice el don del Espíritu Santo. Ese es el error en el que hemos caído, hermanos. Está hablando del ministerio. Fíjense que dice el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El propio apóstol Pablo aconseja y dice: no impongas las manos con ligereza. ¿A qué se refiere? No lo mandes al ministerio así nomás como así. Está hablando de ministerio. Fíjese cómo dice el versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Está hablando del ministerio que había recibido por la imposición de las manos del apóstol Pablo. Cuando Juan anduvo en la tierra, dijo: al que veas que sobre él desciende una paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el Espíritu? El Señor Jesús. Se me quedaron muy serios. ¿Sabe por qué se quedaron todos serios? Porque todos teníamos entendido que el don de Dios, por la imposición de las manos del apóstol, era el Espíritu Santo. Y yo soy el primero que creía eso. Pero no, aquí es lo que está hablando el texto, hermanos. Ciertamente el Espíritu Santo es un don. Y es un don de Dios. Pero el texto nos está hablando del ministerio de Timoteo. Es más, si usted lee toda la carta a Timoteo, toda, se dará cuenta que el tema central de toda la carta a Timoteo, de parte de Pablo para él, es una carta pastoral. Es una carta ministerial, de ministro a ministro, de apóstol a pastor. Por muchos años se ha enseñado que el don del que habla el apóstol aquí es el Espíritu Santo. Sin embargo, esto está fuera de contexto. Si leemos con cuidado nuestro texto, veremos que el don al que Pablo se refiere aquí es al ministerio de la predicación del Evangelio. Ahora, no necesariamente se tiene que ser pastor para predicar el Evangelio, ¿o sí? No, pues yo como no soy pastor, pues yo a mis vecinos no les digo ni mío, que ni sepan que fue a la iglesia. ¿Para eso usted es pastor? ¿Es así? No, hermanos. La palabra de Dios dice que todos y cada uno de nosotros fuimos llamados a servir, a ser útiles en algo. Y el apóstol dice: aviva el fuego de eso, de ese ministerio que has recibido. ¿Cuál es mi ministerio? Eso es cosa entre tú y Dios. Pero que fuiste llamado a servir en algo fuiste llamado a servir.
¿Me explico? Miren, hermanos, muchas veces pensamos que ministro es nada más el que está detrás del púlpito, o detrás de algún instrumento, o no sé, dando clases a los niños. Pero ¿sabe qué? La palabra ministrar viene del latín ministrare, que significa servir. Es decir, que si usted agarra la escoba y viene y barre el templo, o agarra un trapo y le da un trapazo allá a las bancas, ¿verdad? Usted está sirviendo. Y ese es un don de Dios. Muchas veces no lo entendemos, y a veces hasta se oye como muy petulante, pero el pastor es un don de Dios para la iglesia. Se oye petulante, ¿verdad? Como que, ay, el pastor, ¿cómo se la da? Le tiene un litro de crema para que le mandara al hermano Chava a la quesería donde trabaja. Se oye muy así, ¿verdad? Pero esa es la realidad, hermano. El don. Dios ha dado dones a la iglesia y esos dones tienen también que ver con el ministerio, con el servicio. A lo mejor Dios a ti te quiere usar en la música, a lo mejor al otro lo quiere usar dando clases, a lo mejor al otro lo quiere usar predicando, a lo mejor al otro lo quiere usar yendo al hospital a dar un testimonio, a lo mejor al otro lo quiere usar barriendo el templo, a lo mejor al otro, pero todos somos parte de un mismo cuerpo, con un mismo propósito, con un mismo fin. Ay, hermano, ¿cómo puede ser el ministerio un don? Pues sí, es un don. ¿Cuántos les he dicho a otras veces? Se los he dicho. ¿Cuántos han subido a usar el baño alguna vez? ¿No es un don que el baño esté limpio? ¿No es una bendición para su vida que el baño esté limpio? ¿Que haya agua en el tambo? ¿Que haya papel higiénico? ¿Que no huela a otra cosa más que al faitero? No sé qué le llaman ahí, el fabuloso. O sea, que huela fabuloso. Que huela fabuloso, el baño no le parece fabuloso. ¿Me explico? Son dones de servicio. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí, hermano. Muchas veces el problema es que pensamos, no, esto tiene que ver más con lo... No, hermano. Tenemos que tener nuestros pies bien centrados. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, ¿cómo le compruebo que esto es un don? Vámonos a Hebreos capítulo 5, versículo 4. Ahí lo tenemos en la computadora también, si lo quiere poner, Miguel, por favor. ¿No está? Ah, sí, ahí está. Fíjense cómo dice: ni nadie toma para sí la honra, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Hebreos capítulo 5, si usted quiere ver su Biblia, los que leen su Biblia, eso de la pared nada más para los que no tienen Biblia, los demás todos están obligados a abrirla. ¿Qué tal que el pastor se puso a moverle ahí y le puso ahí Hebreos 5 y le cambió el texto? Póngase abusado. Hebreos capítulo 5, 4 dice, desde el 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. ¿De qué está hablando aquí? De un sacerdote, está hablando aquí de un ministerio, está hablando aquí de alguien que sirve. ¿Me explico? Y dice, ni nadie toma para sí esta honra. O sea, nadie puede decir yo soy pastor por mis pistolas, nadie puede decir yo soy evangelista por mis pistolas. Y aunque ahorita muchos pueden decir que son apóstoles por sus pistolas, lo cierto es que nadie toma para sí esa honra, sino solamente aquel a quien Dios llama, como fue llamado Aarón. Ahorita yo me puedo decir, parar delante de ustedes y decirles, ¿saben qué, hermanos? Ya no soy pastor de aquí en adelante, soy su apóstol, casi querubín. Mamás, no, ya me matando yo. ¿Te explico? Pero nadie toma para sí esa honra, hermanos. Y el que toma para sí esa honra termina seco, termina muerto espiritualmente. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice el texto. Otro texto mal interpretado y mal leído también. ¿No es cierto? ¿Cómo lo decimos regularmente? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice. Del que Dios tiene misericordia, dice. ¿No es cierto? Y no es así el texto. El texto no dice sino del que Dios tiene misericordia, dice sino de Dios que tiene misericordia. En fin, no es porque yo quiera. Miren, hermanos, se lo voy a poner de esta manera y ahorita lo voy a volver a mencionar más adelante.
Cuando yo estaba en la escuela bíblica, llegamos y el primer día, la primera pregunta que nos hicieron: ¿qué quieres ser cuando te gradúes? Muchos dijeron: yo quiero ser pastor. Otros ya estaban pastoreando. Hubo quienes dijeron: no, pues yo quiero ser maestro de escuela dominical. Yo fui bien claro, yo dije: yo quiero ser evangelista, yo no quiero ser pastor. Todo menos pastor, dije. Yo quiero ser evangelista. Sí, porque antes los evangelistas son aquellos que van y predican en las iglesias, no predican allá afuera. Los evangelistas van y evangelizan más a las iglesias. ¿No les han tocado? Va a venir el evangelista hablando de tal. ¿Y a dónde va a estar? En varias esquinas. No, va a estar en el Redentor. Va a estar en palabra viva. Va a estar en trono de gracia. Pero no, en la calle no, olvídense. Que venga un evangelista a la calle, olvídense. Ellos vienen a las iglesias, hermano. Esos son los evangelistas. Eso era lo que yo quería hacer. Eso era lo que yo quería para mi ministerio, pero no es lo que tú quieres, ¿entiende? Es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Me explico? Fíjense bien, hermanos. Hubo una mujer, una compañera, que ella decía: yo quiero, ¿cuál va a ser su ministerio, hermana? Yo voy a ser esposa de ministro, dijo ella. El caso es que tú no vas a servir a Dios en lo que tú quieras, sino en lo que Él quiera. Ese sería el don de Dios que estará en ti. Fíjense bien, versículo 6 que leímos al principio. ¿Lo tiene? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Fíjense cómo dice ahí: que está en ti. Fíjense bien: que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No es que avives el fuego del don de Dios para ti, sino que está en ti. Fíjese bien: el don de Dios, y a esos apostolines colorados que andan por ahí, no es para que hagas ganancia personal del don que Dios te da. Hijo hermano, hay uno que lo iban a invitar a que viniera a una campaña aquí en Chihuahua. Se juntaron, ¿verdad?, algunos pastores de asambleas de Dios para decir: no, pues entre todos lo traemos, ¿verdad?, y que prediquen. Y hermano, ¿cuántos le dijeron, ¿verdad? Grave error de los pastores, hermanos. Grave error de los pastores. ¿Cuántos nos cobran por venir? Pues si no es Juan Gabriel, no es Miguel, no es... ¿Me explico? ¿Cuánto nos cobran? Los coscorrones necesitan. Total, les cobraban, hermanos, como $10,000 por venir. Aparte, se tenía que hospedar ahí en el hotel que está ahí por el periférico de la juventud. ¿Cómo se llamaba? Westin Soberano se llamaba antes, ¿no? Se tenía que hospedar ahí, y luego venía con un equipo como de 10 personas, y todos en el mismo hotel. Y no me vayas a recoger en un bocho al aeropuerto, porque había que pagarle avión. ¿Sabe qué le dijeron? Dios le bendiga, hermano. Aquí conseguimos a alguien más cerquita. ¿Sabe con qué salió el reverendo pastor ese? Es que lo que yo traigo cuesta. Imagínense, mejor nos traemos al Papa, cobra menos. Lo que yo traigo, ¿qué no dice la palabra? Da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿No dice eso en la escritura? Da de gracia lo que de gracia recibiste. No, es que lo que yo traigo cuesta. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto nos costó el llamado? ¿Cuánto tuvimos que pagar por la salvación, por ejemplo? El don de Dios no es para ti, está en ti, pero es para edificación, es para bendecir. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice la palabra del Señor. No es para que hagas mercadería, no es para que hagas comercio con lo que Dios te ha entregado. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con lo que Dios te ha entregado? Avívalo. ¿Qué es avivar, hermanos? Es provocar que dé fruto. Un avivamiento viene
todos se desgarran la ropa, ¿va? Se hacen un show, una fama y en fin, circo, maroma y teatro. Ahora fíjese bien, que avives, un avivamiento viene, se oye diferente, ¿no le parece? Porque el avivamiento se maneja como algo que Dios envía. Que avives depende de ti. Tú eres el que vas a provocar el fruto en ti. Ojo con lo que estamos hablando, hermano. No le estoy diciendo que usted dependa solo de usted y que el fruto venga porque usted y por sus pistolas. No. Dependemos de Dios. ¿Estamos? Dependemos del Espíritu Santo. ¿Estamos? No somos nada sin Él. ¿Estamos? La rama no puede producir fruto por sí sola. ¿Estamos en eso? Pero depende de nosotros avivar el fuego del don. No sé si me estoy haciendo entender. No quiero que salgan de aquí diciendo, no, yo soy el campeón, yo. No, sáquese con eso. Tiene que haber un equilibrio. ¿Estamos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Espero que sí, no quiero que salgan de aquí aunque acabe. El pastor dijo que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, no vamos a servir a Dios en lo que yo quiera servir, sino en lo que Él quiera que yo le sirva. Yo le dije al Señor bien claro, Señor, en lo que sea, menos de pastor, y aquí estoy. Ya por 19 años, casi 19 años ya, 18 años sin fracción. Por la gracia de Dios. Que he sido un bueno o un mal pastor, bueno, eso dependerá de los ojos del Señor. Para su Señor está siervo, está de pie o cae, pero poderoso es Dios que le ayudará a estar de pie. Lo cierto, hermanos, es que hoy muchos no entienden que hay diferencia entre que el don de Dios esté en ellos y que el don de Dios sea de ellos y para ellos. No entienden esa diferencia. ¿Por qué razones estoy predicando un mensaje que pudiera ser para un grupo de pastores? Porque lo cierto es que todos y cada uno de nosotros fuimos llamados a servir de alguna manera. ¿Me explico? Yo no sé si al rato aquí el Señor levante un misionero, levante un pastor, levante un evangelista, levante un apóstol y luego lo deje caer, ¿verdad? Porque apóstoles nomás hay 12. En fin. Una segunda pregunta, hermanos. Si ya vimos que el don de Dios se refiere al ministerio, entonces la segunda pregunta sería, ¿qué significa avivamiento? Ya lo dije ahorita, más que a lo mejor les fue entre todo lo que dije antes. El problema con la palabra avivamiento es que esa palabra no existe. No es meramente bíblica. La palabra que encontramos o la frase que encontramos, que sí encontramos, dice la palabra del Señor, es que avives, no dice avivamiento. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Acuérdense, los que sí traen Biblia están obligados a leer su Biblia, y no se les ocurra dejarla la próxima semana porque no les voy a poner ni un texto ahí. Eso es para los que no traen Biblia, o para los que traen un bebé en los brazos, nomás. ¿Estamos? O para los que no tienen brazos, también. Entonces, no es una palabra que encontramos en la Escritura. Génesis 2:7 dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí hubo un avivamiento, hermanos. Aquí sí hubo un avivar algo. Dios trajo vida. ¿Sí?
infundió vida. En el caso de nosotros, Dios sopló aliento de vida cuando nos trajo a este mundo, pero también cuando nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nos hizo renacer a una esperanza viva, ¿sí? Fuimos avivados ahí. De ahí en adelante depende de nosotros, hermanos, avivar el fuego del don de Dios que Dios puso en nosotros. Y aquí tiene que ver con muchas cosas, hermanos. Aquí sí tiene que ver con el ministerio, aquí sí tengo yo que hablar de mi salvación, de mi comunión con Dios, de todo lo que tenga que ver con mi relación con Él. Aquí sí. La palabra avivamiento, hermanos, es más bien como la palabra que vimos la semana pasada, cuando hablamos del crecimiento. ¿Se acuerdan? Hablamos del crecimiento. Bueno, ustedes no se acuerdan porque no estaban. A ver si estamos seguidos. Pero volviendo al punto, hermanos. Esta es una palabra que alguien se sacó de la manga, ¿no? Para apantallar a la gente. Y lo logró. Lo logró que tienen 19, 20 años hablando de avivamiento. Esto lo hicieron para ganar seguidores, pero volviendo al punto, la pregunta primordial es: ¿qué es entonces lo que entendemos por un avivamiento? No tratamos de desvirtuar a la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No tratamos de desvirtuar a la iglesia, para nada. Pero si usted saliera a la calle y le preguntara a la gente del mundo, ¿qué es lo que piensan de la iglesia? ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita en la introducción, que una persona me había dicho hace unos días? Hace aproximadamente hoy una semana, que les dije que era lo que me había hecho para él, tanto la política como el fútbol, como la religión. ¿Qué es? Negocio. Fíjense, una persona me lo dijo. Pero si salimos a la calle, hermano, y le preguntamos a los demás, ¿qué otros calificativos pudiéramos encontrar en relación a la iglesia? Farsante, dice Miguel. Hipócrita. Hasta generación de víboras. ¿Qué calificativos encontraríamos? Hipócrita, ritualista, fanática. ¿Qué más? Repito, no se trata de desvirtuar a la iglesia. Acuérdese que esos términos nos los aplican a nosotros, los que estamos en Cristo. Trabajé en una tienda de pinturas por 4 años y uno de los clientes con el que yo me la llevaba, pero muy bien, me la llevaba con él. Y un día, estando ahí en el mostrador de la tienda, este hombre dijo: es que a mí todos los cristianos me caen y no sé quién sé qué. Y venía yo saliendo de la bodega y lo alcancé a escuchar. Y le dije: ¿cuánto te debo? Y se me queda viendo raro, no sé si él no sabía que yo era cristiano en el tiempo que lo traté. El caso es de que le digo: ¿qué te debo? ¿De qué o qué? No, le dije: pues es que estás diciendo que te caigo allá. No, pero tú no. Le dije: es que yo soy cristiano. Y tú acabas de decir que todos los cristianos. Le dije: ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te he hablado mal? ¿Cuántas veces me has escuchado ofenderte? ¿O en qué momento te he maltratado cuando te llevo tu material o cuando te preparo el material aquí? No, pues no. Entonces dije: yo soy cristiano. Y cuando dices todos los cristianos, me estás atañendo también a mí. Yo soy cristiano. Pues, hermanos, jamás me volví a dirigir la palabra. Y lo único que hice fue defender mi fe. No fui ofensivo, no fui grosero, no le hablé mal, siempre mi trato para con él fue el mismo, aún después de eso. Pero él a mí ya no me volvió a hablar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa eso? Estamos bajo la pregunta: ¿qué significa avivamiento, hermanos? Estos calificativos hablan de la vida de Dios en la iglesia. Y fíjese bien la pregunta. Esos calificativos son unos hipócritas, son unos estos, son unos aquellos. Hablan de la vida de Cristo en la iglesia, reflejada en la iglesia. ¿De qué hablan?
¿No es cierto que esos calificativos nos hablan de una iglesia totalmente lejos de su Dios? De una iglesia que ha fructificado muerte en lugar de vida. ¿No nos habla esto, hermanos, de una iglesia que ha descuidado su relación con Dios? Pero estamos en medio de un avivamiento desde hace más de 20 años. Estamos en un tiempo, hermanos, en los que se llenan estadios y la gente grita y ovaciona y alaba y adora y glorifica a su Dios según ellos. Pero salen de ahí, hermanos, a una vida de hipocresía, a una vida de fanatismo, de rituales. ¿Me estoy haciendo entender? No, hermanos, el avivamiento no tiene que ver con un gozo desbordante en la iglesia dentro de sus muros. No, tiene que ver con el testificar el fruto, el mostrar el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No se trata, hermano, de organizar eventos. Hay iglesias, hermanos, que un evento aquí, un evento allá, y una conferencia de matrimonios aquí, y una conferencia de adolescentes, y que un evento de niños, y que otro evento de no sé qué, y total que puros eventos se vuelven. Puros eventos y no hay palabra. ¿Cuántas conferencias hemos tenido aquí en el templo, hermanos? Como 3. 2 de Halloween y una de matrimonios. ¿Una qué? Una de Navidad, pero no. Una de Navidad, pero no me acuerdo si fue allá, sí, cierto. 3 o 4. ¿Cuántos años tenemos aquí? 6 años. 6 años, hermano, tenemos aquí. ¿Y qué se ha hecho en esos 6 años? ¿No se ha predicado la palabra? Hermano, el que venga a esta congregación y permanezca en esta congregación va a permanecer por la palabra, no por los eventos, no por las emociones. ¿Me estoy explicando? Yo les decía alguna vez, una persona a mí me dijo, no le pongas templo cristiano, ponle centro cristiano, o ponle centro de atención familiar cristiano, o ponle centro de restauración familiar cristiano, pero no le pongas templo porque no se te va a llenar, no hay nadie. Yo les he dicho, el que venga a este lugar tiene que saber que aquí es un templo, que aquí se adora, que aquí se glorifica a Dios, que aquí se sirve al Señor, que aquí se rinde culto a Dios. No venimos a celebrar, no venimos a festejar, no venimos a tener una reunión social, no es un club social este lugar, es un templo. Usted lo ve como una casa así, yo también, pero es una casa consagrada como un templo para la gloria del nombre de nuestro Dios. Y a que no le guste ni modo. Pero tenemos que entender que esto es un templo, hermanos. ¿Me explico? Esto no es un centro de readaptación social, familiar cristiano. Me ha topado, hermanos, con iglesias, ¿verdad? Que en sus nombres, en sus títulos, han olvidado incluir esa palabrita, templo. Y no tengo nada en contra de los pastores de esas iglesias. Dios que los bendiga, Dios que los ayude, Dios que los guarde y les dé sabiduría. Pero yo soy de la idea, hermanos, que tenemos que entender a qué venimos a este lugar. La persona que ve que allá afuera dice templo, sabe a lo que viene cuando viene. ¿No es cierto? Usted no llegó aquí a decir, viendo a él, pues dice centro familiar. Vamos a ver de qué se trata. ¿No? Usted sabía lo que venía cuando llegó aquí. ¿Me explico? Eso es avivar el fuego, hermano. Provocar el fruto. Que cuando usted salga de aquí la gente no diga, viene el hermano del templo. No. Que cuando usted salga de aquí la gente, como en el libro de los Hechos, digan, estos acaban de estar con Jesús. Fíjese lo que dice ahí, no lo tengo tampoco ahí en la computadora, no lo busques bien. Pero usted sí lo puede buscar ahí en su Biblia, el libro de los Hechos. ¿4:13 lo tiene?
Fíjese bien de qué estamos hablando cuando hablamos de avivamiento, hermano. Fíjese bien, dice: y viendo al hombre que había sido sanado, no, perdón, 4:13 les dije. Entonces viendo, fíjese bien, el denuedo de Pedro y de Juan, fíjese bien, ¿de qué estamos hablando? Denuedo. ¿Qué es el denuedo? Valor y sabiduría para hablar. Estos estaban testificando. Usted puede leer todo el capítulo 4 y me va a dar la razón. Estaban ante el concilio. Fíjense en el versículo 11 si quieren. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra más importante. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué les reconocían? Se fija como, ay, viene ya de la iglesia, ay, viene ya del templo. No, ahí viene de estar con Jesús. Qué diferente, ¿no? Porque muchos están en las iglesias. Hoy, en este momento, a estas horas, siendo domingo 30 de septiembre del 2018 a la 1:46, hay muchos que están en las iglesias, pero no están con Cristo Jesús. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando, en aquellos ayeres, cuando yo era joven, yo me acuerdo, hermanos, que los jóvenes de la iglesia salíamos a las calles a predicar el evangelio. Agarrábamos una pelota de básquetbol, nos íbamos allá a las canchas del Boulevard de Azordaz, nos íbamos a jugar, hacíamos retas con los otros chavos de ahí, que nos topábamos ahí, y aprovechábamos para evangelizar. Llevábamos folletos, llevábamos nuestra Biblia. Ahorita muchos de mis Biblias tienen, la mejor la traen en el celular. Nosotros llevábamos nuestras Biblias, hermanos, y no como desodorante, las llevábamos aquí, pero no como desodorante, las llevábamos porque las usábamos. No es más, una Biblia, no sé si, no, ya creo que ya no la tiene. Mi esposa tenía su Biblia toda marcada, hermanos. Hay un chorro de textos marcados con marcatextos. Y pusimos las Biblias en un puestecito de sodas que había ahí. Y el aire abrió la Biblia de mi esposa. Y las hojas corrían con el viento. Y la señora que nos estaba atendiendo, porque en aquellos días vendían sodas en bolsa con un popote. Y la señora que nos estaba despachando las sodas se fijó, no pudo dejar de notar que toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, estaba marcada. Y obviamente le llamó la atención y dijo: ¿cómo tan jovencitos y leyendo esos libros? Dice, nosotros, no, yo jamás, dijo, la he leído. Y usted la trae toda marcada, le dijo. O sea, ¿cómo se nota que ustedes sí la leen? Eso era cuando estábamos jóvenes. Hoy, los jóvenes de las iglesias, la mayoría, son chavos, hijos de aquella generación. Nacieron en el Evangelio, pero el Evangelio no ha nacido en ellos. Crecieron en el Evangelio, pero el Evangelio no se ha desarrollado en ellos. Y son los jóvenes que hoy se dicen cristianos. Nacieron, crecieron en el Evangelio, pero no ha habido un fruto en sus vidas que diga que ellos mismos son creyentes, son hijos de creyentes, pero ellos mismos no han creído al Evangelio. Y son los jóvenes que ahorita están en las iglesias. Repito, no todos, pero incluso hay hijos de pastores que todavía no han rendido sus vidas delante del Señor. Aviva el fuego. Muchos adultos han venido al Evangelio por razones equivocadas. Aquí en la iglesia tuvimos un curso de evangelismo. El hermano Hugo se acordará. Tuvimos un estudio de evangelismo con los 10 mandamientos y los folletos esos que dijo Luz.
Por cierto, a ver si volvemos a retomar otra vez el curso. Hubo dos personas, dos cristianos, fíjense bien, dos cristianos aquí en la clase aceptaron su propio pecado. Aquí reconocieron en ese estudio, después de años en el Evangelio, que habían estado en el Evangelio por razones equivocadas. Y repito, nosotros los pastores tenemos la culpa por no predicar la palabra. Porque hemos descuidado, hermanos, el don de Dios que tenemos en nosotros. El Evangelio de la salvación lo hemos descuidado. Y si los pastores lo hemos descuidado, ¿cuánto más la iglesia? Y es que es viva y eficaz la palabra, ¿por qué darle vida con otras cosas? Miren, hay pastores, hermanos, que ya ni siquiera usan la Biblia. Puros expositores, ¿verdad? Puros expositores. ¿Quién nos hizo los expositores? Pues el apóstol fulano, el no sé qué, sutano, el querubín, el ángel, el otro. Hermanos, supe de una hermana, la invitaron a predicar en una iglesia, y entre los asistentes había otros pastores. Entonces la hermana abre su Biblia, comienza su exposición, termina su mensaje. Al final se acerca un pastor. Hermana, quiero decirle que pues yo también soy pastor. Dice, y pues tengo que hacerle una observación, hermano. Dijo el hermano, pues la regué en algo, dígame, hermano, estoy abierta, si me equivoqué, estoy dispuesta a pedir una disculpa. No, su predicación estuvo muy bien, hermano. ¿Pero por qué pura Biblia? Imagínense. Y le dice la hermana, se le queda la hermana, ¿y usted es pastor? Y le dijo la hermana, ¿usted es pastor? ¿Cómo se le ocurre preguntar una tontería de eso? No, es que ahorita los que están de moda son los escritos de esta, la que parece que, ¿cómo se llama? La que parece una de Santa Cruz. En fin, esos escritos son los que están ahí, vigentes en las librerías. Más, usted va a las librerías cristianas, hermanos, y encuentra un titipuchal de libros. A mí me regalaron uno, y digo esto con todo respeto. Una hermana me regaló un libro, El poder de la sangre de Cristo. Hermanos, según la Biblia, fíjense bien, según la Biblia, la sangre de Cristo, el poder que tiene es para limpiar pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿dónde dice que la sangre de Cristo reprende demonios, por ejemplo? Bíblicamente. Jesús dijo, en mi nombre, no dijo en mi sangre. ¿O sí? Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y ese libro, no, habla de, es más, hasta habla la sangre. En ese libro. Biblia, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? Por eso, hermanos, se levantan tantas y tantas herejías en las iglesias. Porque se oye bien emocionante, ¿no es cierto? Se oye muy padre. Mencionábamos lo que dice mi esposa, ya, párale con la espada de Salomón, ya estuvo. Pero es que por eso se levantan tantas tonterías, hermano, porque no hay Biblia que respalde. ¿Me explico? Hay creyentes, hermanos, que van a las iglesias sin Biblia. ¿Para qué? Ya se la ponen en la pantalla. Usted vaya, párese ahí afuera, pare de mentir. A ver cuántas Biblias entran. Ninguna. A ver cuánta gente entra con Biblias. No, tienen que cachar el manto. La Biblia estorba. Hermanos, qué importante es. Qué importante es, hermano, que llevemos nuestra Biblia. Dicen que todo buen cristiano debe de tener 3 Biblias.
Una en su mano para compartir. Una en su mente para meditar en ella todos los días. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en ella. Y la otra en el corazón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. 3. Y ahorita nos conformamos con la del celular, ¿verdad? Los que tenemos celular. ¿Y los que no? ¿Para qué? ¿Sabían ustedes que el Papa ya está trabajando en un libro porque va a quitar la Biblia? ¿Cómo se dice? A descontinuar, ¿cómo se llama qué es la palabra que usó? La va a eliminar, vaya. Ahora él va a decir lo que es palabra de Dios y lo que no. La Biblia ya no, porque como es un libro muy antiguo, dice él, la gente se les está yendo porque no quieren que se les predique este libro antiguo. Hermano, nosotros predicamos este antiguo libro y la gente viene porque tiene hambre de Dios. Pero este hombre lo que quiere es quitar la Biblia. ¿Por qué? Porque una persona sin palabra de Dios es una persona fácil de manipular. Y eso es lo que se está haciendo, hermano. Hoy muchos adultos han venido al Evangelio por razones equivocadas y el fruto que se espera de la iglesia no llega. ¿Por qué? Porque no se les ha hablado, no se les ha predicado que la principal razón para estar aquí no es un cambio de vida, no es una mejor vida en la tierra, sino escapar de la condenación eterna que viene contra la humanidad creída. Yo les preguntaría, pero a lo mejor ya no nos queda mucho tiempo. Cuando ustedes evangelizaron, ¿qué le dijeron? Dios tiene un plan maravilloso para usted, para su vida. ¿Eso le dijeron? Imagínense que ustedes estén en las Torres Gemelas 5 minutos antes de los avionazos. Usted le diría a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No. A los que están ahí en las Torres Gemelas. ¿Usted les diría eso? ¿Qué les diría? Arrepiéntete. Ustedes están en el piso, ¿cuánto piso tenían? 800. Ustedes están en el piso 80, 85 por ahí. Y saben que el avión ya viene en camino. Usted le diría, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. O le diría, ¿sabes qué? Vámonos porque vienen los aviones. ¿Qué les diría? No sería mejor decirle, ¿sabes qué? Este es el momento. Si a usted se le estuviera quemando su casa y usted ni cuenta se estuviera dando, porque usted está bien dormidote, ¿no le gustaría que alguien le quebrara el vidrio de la ventana y le dijera, ¡ay, levántate! ¡Salte! ¡Te está quemando la casa! ¿No le gustaría? O que llegara alguien y le tocara la textura de Joay. Y no te lo veo así como que todos quieren Joay. Dios tiene un plan maravilloso para su vida y allá en la casa echando más. Hombre, nos está faltando anunciar a Cristo. Muchos han llegado al Evangelio, hermanos, por razones equivocadas. Pero la razón primordial para estar aquí es porque yo quiero escapar. Yo quiero escapar del fuego eterno. Esa es la razón por la que estoy aquí. Si el Señor en el trayecto me da un carro, me da una casa, me da un mejor trabajo, gloria a Dios. Pero no es ese mi propósito. ¿Me estoy haciendo entender? Anima el fuego de Dios. Hebreos 10:31. Horrenda cosa. Entonces, hermanos, ¿por qué es que el creyente, hermanos,
no anhela una mayor comunión con Dios, repito, porque nosotros los pastores no hemos sido capaces de enseñar a la iglesia que si estamos aquí, no debe de ser por el deseo de cosas materiales, sino por el deseo de las cosas más excelentes en Cristo Jesús. La tercera pregunta sería, ¿necesita la iglesia un avivamiento? Avivar el fuego del don de Dios, ¿necesita la iglesia hacerlo? A ojo de buen cubero, entendiendo que un avivamiento es avivar nuestra propia relación con Dios y sobre todo basándonos en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:6. Yo diría, hermanos, que avivar el fuego del don de Dios en nosotros no es necesario, es urgente. Es urgente, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No basta acaso con ver la situación de la iglesia en nuestros días? ¿Cómo están las iglesias en nuestros días? Se han ido detrás de falsos maestros que han dado oído a doctrinas de demonios, como nos lo dice también el propio apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. El dinero habla. Esa fue otra sujeta, ¿no? De 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pregunto nuevamente, hermano. Pregunto nuevamente. ¿Necesitará la iglesia avivar el fuego del don de Dios en nosotros? Doctrinas, hermanos, sin fundamento bíblico que la iglesia ha aceptado y se sienten a gusto con ellas. Han creído que pueden darle órdenes a Dios y decirle cómo Dios debe trabajar. No, hasta le dicen, ¡una! ¡No! ¡Tres ahora! Y empiezan a hacer su show. Hasta le cuentan, ¿verdad? Te doy 3, señora, ¿verdad? ¡Una! ¡Dos! ¡Y 2 y media! Y 3, y ahora, y hasta le soplan ahí a la gente, ¿verdad? Y la gente se cae, no sé si se lavan los dientes o no, pero se cae la gente con el aliento, ¿verdad? Y basan sus doctrinas en textos, repito, fuera de contexto. ¿Ha oído usted hablar o le han tocado a usted que le digan, usted llame las cosas que no son como si fueran? ¿Ha escuchado esa frase usted alguna vez? No. ¿Tú sí? Entonces no me dejas mentir. Es una frase que se usa. Llame las cosas que no son como si fuesen. Dicen algunos, ¿verdad? Romanos 4:17. Porque ahí se basan. Fíjense. Yo lo voy a leer aquí de Biblia porque me gusta más como dice mi escritura. Romanos 4:17, ¿lo tienen? Fíjense bien. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjense bien, Dios hablándole a Abraham. ¿Sí? Dios hablándole a Abraham. Te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjense bien, porque de aquí se agarran. Usted llame las cosas que no son como si fuesen. Pregunto. Dos preguntas aquí, hermanos. Dos preguntas aquí. ¿Quién da vida a los muertos? ¿Abraham o Dios? Dice, versículo 17. Delante de Dios, a quien creyó. O sea, ¿quién creyó aquí, hermanos? ¿Abraham o Dios? Abraham. Abraham le cree a Dios, ¿sí? Porque dice, delante de Dios, a quien creyó. O sea, a Dios fue el que se le creyó, ¿sí? Y luego dice, hay una coma ahí, ¿sí? El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios, al que le creyeron. El Dios al que le creyeron, ¿sí?
Y ese Dios al que le creyeron, ese Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Se fijan? O sea, es Dios el que llama las cosas que son, que no son como si fueran. Es Dios el que lo hace, no es Abraham. Entonces, ¿por qué decirle a la iglesia, usted llame las cosas que no son como si fuesen? Dios Junior. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque suena muy padre. Bueno, no, yo puedo salir de aquí diciéndole a la comida que ya esté lista, en lugar de tener que llegar a picar cebolla, ya va a estar lista la cebolla cuando yo llegue. Las cosas que no son como si fuesen, y no llega a su casa, ¿verdad? Y tal vez es el único que está chillando ahí es el viejo, ¿verdad? Porque no hay nada que comer. O los niños, ¿verdad? Quiero comentarle algo que va a referencia a esto. En una época de mi vida hubo predicadores de los cuales se habla. Y recuerdo en aquella ocasión que como le llama usted o como se le llama, en el crecimiento, ¿verdad? Vienen estos apóstoles de la prosperidad y vienen y dan estas enseñanzas. Y recuerdo que yo y la que era mi esposa fuimos literalmente a un banco, o sea, a la HSBC, y en nuestra ignorancia, ¿sí? Y falta de entendimiento, fuimos y rodeamos ese lugar y lo digo la verdad sin pelos, rodeamos ese lugar con aceite. Siete vueltas, ¿no? Y esperando que la riqueza tuviera hacia nosotros. O sea, por favor, la verdad, pues es una tristeza, y se lo digo para que tenga Dios para ver que escuche, sí, o que oiga. Pero es una tristeza cómo es que esos espíritus engañadores llevan a un pueblo, a una iglesia creciente, a una supuesta verdad que solamente inyecta la falta de fe en las personas. Sí, y realmente eso es lo que sucede. Vacunan a Cristo, vacunan a la iglesia o a la gente contra Cristo. Ajá, ese es el problema. Ahora, no les falta peor. Yo conocí a uno que lo bajaron de una lobo, ¿verdad? Porque llegó el dueño y venga, que está haciendo arriba, me toca. Lo bajaron. Ya después preguntaron, digamos que la Biblia dice que todo lo que pises con la planta de tu pie, dice la Biblia, y anda pisando lobos, el Señor. En fin, fíjense bien, hermanos. Santiago capítulo 4. Estamos casi terminando ya, hermanos, ya no me va a alcanzar para ver todo el mensaje. Otra vez. Sí. Santiago 4, ¿lo tienen? Fíjense con atención lo que la Biblia dice. Fíjense con atención. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿De dónde vienen? Ahí está la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones? ¿Con qué asociamos las pasiones? ¿No es con las emociones? Una pasión es una emoción. Huye de las pasiones juveniles, le dijo Pablo a Timoteo. O sea, huye de las emociones. ¿Sí? Fíjense bien. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, dice, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y fíjense, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí. Pedís y no recibís porque pedís para pedir mal. ¿En qué consiste el pedir mal?
Pedimos para nuestros deseos personales. En que pides para gastar en tus deleites. El don de Dios no es para ti, está en ti, pero es para que tú lo uses para la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios no está obligado a responder a nuestros caprichos como si fuéramos niños chicles a los que es necesario tener contentos, porque si no se van al mundo. Cuando estuve predicando en la sierra, allá en los 4 años que el Señor nos permitió pastorear allá, nos topamos con cada cosa, hermanos. Había una hermana, no voy a decir quién es porque hay gente de por allá y a lo mejor hasta la conocen. Pero esta hermana decía, si se me enferman o se me resfrían, era su frase. A mí si se me resfrían mis hijos, yo me voy al mundo. Imagínense el nivel de conversión que había en aquella hermana, la profundidad de relación con Dios que había, la gran comunión con Dios, con el Espíritu Santo en ella. No había. Pues hermanos, como dijo Cristo, ¿ah? ¿Queréis acaso ir vosotros también? Eso fue lo que Jesús dijo. A mí si de mis hijos me enferman, me voy al mundo. Ay, no. Si quieren también. Pastores diciendo que primero comer antes de ser cristiano. No, eso son errados. Aquí la cosa es, hermanos, como decía Nino Canón. ¿Y usted qué opina? Necesitaremos, hermanos, avivar el fuego del don de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Quedaron 2 preguntitas pendientes. Si el Señor quiere las vemos la semana que entra y si no, bueno, se los voy a hacer de una vez. No tal. ¿Quién debe de encargarse, hermanos, de avivar el fuego? ¿Quién debe encargarse de avivar el fuego en la iglesia? Segunda de Timoteo 1:6. Y quisiera que cada uno lo leyera en voz baja si quiere, pero léalo de parte de Dios para usted, y yo lo voy a leer de parte de Dios para mí. Y la palabra del Señor me dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de avivar nuestro propio fuego delante de Dios. Levítico capítulo 6. Y ya con esto estamos terminando. No voy a entrar mucho en detalle, total ya tenemos la idea. Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar, entiéndase, hermanos amados, nuestra relación con Dios, nuestro ministerio, nuestra fe, nuestra vida espiritual en todos los sentidos. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, al menos no de parte de Dios. Sino que el sacerdote, entiéndase aquí, cada miembro de la iglesia de Jesucristo, el sacerdote pondrá en él, en el fuego, leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Procura presentar tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, que es tu culto racional. Romanos capítulo 12. El fuego arderá continuamente en el altar, dice la palabra. No se apagará. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, yo quiero invitarles. Honremos el evangelio que Dios nos da. Avivemos ese don que Dios ha puesto en nosotros.
Y procuremos que ese don dé fruto, hermano. Alguien en algún momento procuró que ese don ardiera en él. Y por ese don, usted ahorita está aquí. Porque alguien se atrevió a hacer que ese don ardiera con fuego, con fuerza. Y fue y le habló a usted el Evangelio. Hágase el propósito de que de aquí a un cierto tiempo haya alguien más rendido a los pies de Cristo por el don de Dios que está en usted. Ojo, no le estoy diciendo como otro, hay que llenar este lugar y hay que... No. Pueden ir al Redentor, pueden ir allá con Roberto, o acá a 2 cuadras, o no sé dónde está la otra iglesia, o allá abajo, donde les prediquen la palabra. Pero que haya salvación. Que haya salvación. Créame, yo me voy a sentir igual de gozoso por un alma que usted traiga a este lugar que por un alma que usted lleve a otra iglesia. Pero ¿saben cuál va a ser el gozo? No que vengan aquí ni que vayan allá, sino que estén prendidos a los pies de Jesús. Porque a eso hemos sido llamados. ¿Quieres cerrar sus ojos? Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ahora entiendo, Señor, que verdaderamente fuiste tú quien me despertó para darme esta palabra para tu iglesia. Gracias, Padre, porque valió la pena este año. Gracias porque hemos visto tu mano. Gracias por el fuego del don que has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que ese don se avive. Podamos avivar el fuego, y podamos traer a otros a tus pies, Señor. Y de Jesús. Señor, aquí está mi iglesia de verdad. Enséñanos, enséñanos para que podamos dar un fuego del don que está en nosotros. Danos sabiduría para guiar. Que se puede tu iglesia fructificar, Señor, que nosotros en la misión, que nosotros mismos, Señor, podamos ser beneficiosos de los redes, que podamos ser edificados los padres de gracias por tu oportunidad a hacer fructíferos, que no nos nosotros por llamarles, Señor, sino que este don, Señor, arda con fuerza. Señor, podamos animar el fuego. Señor, que fuerza a nosotros, un fuego ministro, que merezca gloria, la honra y la alabanza, Señor. El poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, glorifica tu nombre.
continúe con lo que falta del servicio. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonces les encargamos nada más, hermanos, para la próxima semana, que usted me diga en qué va a colaborar. Aquí no les digo si puede o no puede, aquí les digo en qué va. ¿Por qué? Porque si no tiene con qué, hablando constante y sonante, si no tiene con qué en especie, puede venir e ir con nosotros a compartir esa bendición. Amén. Así que les esperamos la próxima semana con lo que usted nos puede ayudar, ya sea en especie, en efectivo, mano de obra, lo que sea. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dejo el lugar. Amén. Bueno, hermano, pues estamos llegando ya al final del culto, ¿verdad? Este culto. Vamos a seguir alabando a Dios. Ahora vamos a entregar nuestras ofrendas, hermano, en nuestro tiempo, conforme el Señor haya dispuesto nuestro corazón. Pero antes vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Señor bendiga, con que lo que entre el alfolí bendiga nuestros días también, en el nombre de Jesús. Una vez más, Señor, te alabamos. Una vez más te bendecimos, Señor. Una vez más te seguimos reconociendo como nuestro Dios, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de hablarte. Te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas, Señor, cada una de las ofrendas y los diezmos, si los hay, Señor, que traigamos al alfolí. Bendícela, Señor, para que haya pan y alimento en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, al que puede diezmar y al que puede ofrendar, Señor. Bendice su trabajo, bendice su mesa, Señor, bendice su familia, pero sobre todo su vida espiritual, Señor. Que ahí no falte el alimento, Señor, espiritual en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos despidas en paz y que nos sigas ayudando a crecer en tu gracia, Señor. Te pedimos también por los hermanos que no pudieron venir, Señor, y por los que tienen tiempo que no vienen también. Sé con ellos, Señor, en todo momento, en el nombre de Dios, nuestro Espíritu, Señor. Bendice esta congregación, Señor, bendice la familia pastoral, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos este canto que se llama, hermano, Hay Poder, y así depositamos nuestras ofrendas.
Señor les bendiga, hermanos. Nos esperamos el martes a las 7 para nuestro estudio de Génesis. Que Dios los guarde y los lleve con bien. Dios los bendiga. No, ya no va a estar ya. ¿Y mi rebanada? ¿Mi rebanada, pastor? ¿De la canción? A ver si llego. Ya, apenas. Porque la trae. Sí, yo también. La otra niña siempre también. No, siempre. No puedo grabar la letra de ese canto de aquí, no me he dedicado a entenderlo. Sí, está confuso, ¿no? Porque dice mucho por él. No, ninguna estrofa es igual, pero nada más que no me tomó el tiempo de practicarlo y grabarlo. Dígame. Diga. Te pegaste muy fuerte ahí ahorita cuando se puso así. No, yo creo no lo apreté bien. Es que se me olvidó apretarlo. Así. Y ya andaba como que se iba como a dedo, ¿no? Por eso sí, ya lo sentí así. Dios los bendiga. Luego también se me movía todo. Como ¿Y eso, estaba para resbaloso, qué, ¿Y eso que le pones ahí porque es? para que no se escuche tan fuerte. Para que no lo callen los vecinos. Para que no lo corran de la casa. Por poquito, sí. Voy a estar. Miguel, guárdala. Oiga, a la que tenemos en la casa le conseguí una esponja en una tapicería. Le conseguí una esponjota, ¿no? Sí. Pero también leí. Sí, también. Se lo puse Puede ser un cojín, ¿no? para que no le tanto vacío. No es algo que le sirva de cojín. ¿Este sigo aquí? Sí. Sí, todos son.
mi esposa ahí con mi suegra ahí en la casa de nosotros. Entonces no iba a venir, pero no quiero que dejarle comida a mi mamá. Ay, salúdenoslas a las dos. Salúdenoslas. De hecho, puede estar mi suegra ahorita. Ajá, ya, cuidado. Y acá llegó y va a Ya llegar. llegó. Porque también se lo está cuidando el papá de él. Y no, pues. Se le está juntando. Y yo allá con mi mamá y no sé, para que yo no